Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a la hora de que cada uno vea este programa. Nada, antes de comenzar, me gustaría dar las gracias a todos por seguirnos programa tras programa. Y también me gustaría agradecer a nuestro invitado de hoy, a Pedro Manuel, el hecho de que haya estado un ratito con nosotros y junto a él hayamos aprendido cosas tan increíbles como la leyenda, las cosas de los que nos va a hablar. Y también, como no, me gustaría dar gracias a todo mi equipo por estar ahí siempre. Esto sin su ayuda no sería posible. Y nada, vamos a iniciar con el corto documental y posteriormente con la entrevista. Nos vemos después y nada, espero que os guste. Muchas gracias. Templarios, misterios y leyendas. Troyes, año 1129. La Orden del Temple, cuyos miembros son conocidos como Caballeros Templarios, fue una de las más poderosas órdenes militares cristianas de la Edad Media. Se mantuvo activa durante más o menos 2 siglos. Fue fundada en 1118 o 1119 por 9 caballeros franceses, liderados por Hugo de Pais, tras la Primera Cruzada. Su propósito original era proteger la vida de los cristianos. Aprobada oficialmente por la Iglesia Católica en 1129 durante el Concilio de Troyes, celebrado en la catedral de la misma ciudad, la Orden del Temple creció rápidamente en tamaño y poder. Los caballeros templarios tenían como distintivo un manto blanco con una cruz pater roja dibujada en él. Militarmente, sus miembros se encontraban entre las ciudades mejor entrenadas que participaron en las cruzadas. Los miembros no combatientes de la orden gestionaron una compleja estructura económica dentro del mundo cristiano. Crearon incluso nuevas técnicas financieras que constituyen una forma primitiva del moderno banco. La orden, además, edificó una serie de fortificaciones por todo el mar Mediterráneo y por Tierra Santa. El éxito de los templarios se vincula estrechamente a las cruzadas. La pérdida de Tierra Santa derivó en la desaprobación de los apoyos a la orden. Además, los rumores generales en torno a la secreta ceremonia de iniciación de los templarios crearon una gran desconfianza. Felipe IV de Francia, fuertemente endeudado con la orden y atemorizado por su creciente poder, comenzó a presionar al Papa Clemente V, con el objeto de que tomara medidas contra sus integrantes. En 1307, un gran número de templarios fueron apresados, inducidos a confesar bajo torturas y quemados en la hoguera. En 1321, el Papa Clemente V cedió a las presiones de Felipe IV y disolvió la orden. Su abrupta erradicación dio lugar a especulaciones y leyendas que han mantenido vivo hasta nuestros días el nombre de los Caballeros Templarios. ¿Cómo se fundó la Orden del Temple y en qué año? ¿Qué misión tenían en un principio?
¿Por qué, si la orden templaria fue creada para proteger al peregrino, alcanzó tanto poder? ¿Qué misterio o reliquia guardaban los templarios con tanto recelo? ¿Qué conocimientos poseían? ¿Por qué la Iglesia los destruyó? Estas y otras preguntas nos las contestará nuestro invitado Pedro Manuel López, escritor y profesor de historia. Acompáñanos para descubrir los secretos más ocultos sobre la Orden del Temple. ¿Estáis preparados? Comenzamos. Buenas noches, Pedro. Encantada de tenerte otra vez aquí con nosotros en Paranormalia. Un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Buenas noches, Sara. Pues sí, la verdad es que hacía tiempo, ¿no?, que no venía por aquí. Ya sabéis que yo durante el año, por cuestiones laborales, no puedo estar muy atento a estos programas, todo lo que me gustaría, ¿no?, por cuestiones laborales. Y la verdad que, bueno, ya sabes que cuando tengo un ratito, me gusta pasarme por aquí y echar por lo menos un rato, ¿no?, y aprender, ¿no? Porque al fin y al cabo estos programas nos sirven para aprender, ¿no? E intentar, ¿no?, que la gente aprenda o tenga curiosidad, ¿no?, por aprender. Ya sabemos que nosotros en el tema histórico, te lo he dicho antes fuera del micrófono, mi especialidad es la historia política, algo sé, ¿no?, de esto, ¿no?, de los templarios y los cátaros, sobre todo los templarios, ¿no?, porque aquí en mi tierra, en Extremadura, ya sabes que siempre la suelo nombrar cada vez que tengo oportunidad y más con este tema. Claro que sí. Desde pequeño, ¿no?, nos meten en el tema de los templarios, sobre todo, ¿no?, aquí en la zona que yo vivo, en el sur de Badajoz. Ajá. Bueno, pues si te parece, entramos en materia. Quiero decir, antes de nada, que me gustaría dar las gracias a todo mi equipo, a ti, Pedro, por supuesto, por estar aquí. Y nada, que vamos a hacer, pues vamos a hablar al lado de Pedro sobre los templarios y los cátaros. Pedro, si te parece, empiezo con la primera pregunta. Vale, perfecto. ¿Cómo se fundó la Orden del Temple y en qué año? Bueno, pues para eso hay un debate, ¿no? Tú ya sabes que a mí en cuestiones de leyenda, ¿no?, me toca bastante ese tema, ¿no?, por temas de investigación, temas de, bueno, al fin y al cabo, ¿no?, de mi vida laboral. Y bueno, cuenta la leyenda, ¿no?, que esta Orden del Temple, lo primero que me gusta a mí es poner a los espectadores, me gusta ponerlos en el contexto, ¿no?, histórico en el que estamos, ¿no?, que es el siglo XII, en plena Edad Media, ¿no?, en un contexto, ¿no?, que sobre todo lo vivimos aquí en la península ibérica, ¿no?, esa lucha, ¿no?, entre, como se dice vulgarmente, ¿no?, entre moros y cristianos, ¿no?, esa lucha entre musulmanes y cristianos, ¿no?, por el control, ¿no?, de tanto de Europa como del norte de África. En este caso ya sabemos que la balanza en Europa se la llevaron los cristianos, ¿no?, con la batalla de Poitiers sobre todo, y también, bueno, se pierden el único territorio en sí, ¿no?, musulmán que hubo pleno, ¿no?, durante esta etapa, va a ser la península ibérica, ¿no? No pleno en su gran plenitud, porque ya sabemos que en el norte estaban los reinos cristianos, pero bueno, a raíz de todos estos enfrentamientos, ¿no?, y estas guerras religiosas, surgen las cruzadas, ¿no? Y dentro de esa primera cruzada se cuenta, o se quiere contar, que entre el año, no se sabe con exactitud, ¿no?, a principios del siglo XII, 1118, 1119, 1120, no se sabe situar realmente, ¿no? Dicen que después de esa primera cruzada, 9 caballeros de origen francés deciden fundar esta Orden del Temple, ¿vale? Era una orden monástica, militar, ¿no?, porque hay muchas personas que se piensan que los caballeros templarios eran simplemente, por así decirlo, militares, cuando realmente eran religiosos, ¿no?, de aquella época, que luchaban a favor de la cristiandad y que deciden fundar esta orden religiosa. ¿Qué pasa? No pasa hasta el año 1128, en el Concilio de Troyes, en Francia, cuando realmente esta orden militar es aprobada, ¿vale?, por la Iglesia Católica. Esto, va a haber muchas órdenes militares que se van a quedar por el camino,
pero vamos a ver, sobre todo aquí en España, y sobre todo lo que yo siempre digo, la tierra que me toca, va a haber dos órdenes principales, más o menos por la zona centro va a estar la orden de Alcántara. De hecho, hay muchas perdón, muchos pueblos, ¿no?, de aquí de Extremadura, como puede ser Valencia de Alcántara, Santiago de Alcántara, ¿no?, que llevan en honor todavía ese nombre de las órdenes de esta orden monástica. O mismamente, lo que he dicho, ¿no?, aquí en el sur de Extremadura, la orden más importante, que va a ser la orden del Temple, que a día de hoy, lo decíamos también fuera de cámara y fuera de micro, ¿no?, que hay pueblos realmente, ¿no?, que siguen viviendo de ello, ¿no?, de esa tradición templaria, como es el caso de Jerez de los Caballeros, Burguillos del Cerro, y cuentan que al lado de aquí de mi pueblo natal, que es Almendralejo, en un pueblito un buen pueblo, se llama Ceuchal, está a 6 kilómetros, dice que se piensa, o cuentan, ¿no?, que fue el primer pueblo donde se instalan aquí los templarios en la Baja Extremadura, ¿no?, que se conocía por aquel entonces, ¿no? Ajá. Uf. Es que a mí estos temas que me apasionan, Pedro, te lo digo de verdad. ¿Qué misión tenían en un principio? Bueno, al principio la misión, ¿no?, como lo que decimos, ¿no?, en todas las órdenes, ¿no?, tanto la orden de Calatrava, la orden de Santiago, ¿no?, por nombrar también a otras órdenes. Ya sabemos que aquí en España también se asentaron. Era la defensa de la cristiandad, al fin y al cabo, ¿no? Había distintos monasterios, ¿no?, donde hay que saber diferenciar, ¿vale?, entre un religioso que se dedica realmente a la vida plena religiosa, ¿no?, puede ser cualquier religioso que está en alguna abadía, como aquí también tenemos el tema del monasterio de Tentudía, ¿vale?, que ahí pues era un monasterio recogido en lo alto de un cerro, ¿vale?, que se piensa que también que estuvieron allí los templarios porque era una zona estratégica en la que se visualizaba toda la frontera, ¿no?, de Extremadura y Andalucía, en este caso de los distintos reinos, ¿vale? Y la misión que tienen, ¿no?, estas órdenes religiosas o estas órdenes caballerescas, ¿no?, realmente, o militares, porque no dejan de ser órdenes militares con contexto religioso, era la protección de la cristiandad. Vuelvo lo que he dicho al principio, ¿no?, del programa, ¿no?, cuando estamos en un contexto en el cual se lucha, ¿no?, por imponer una religión. Están aquellas dos religiones monoteístas, ¿vale?, monoteístas que por aquel entonces eran las que decían que las que se puede decir, por llevar, por decirlo de algún modo, la voz cantante, ¿no?, porque también sabemos que aquí dentro de la península ibérica Eran líderes. Sí, exactamente. Dentro de la península ibérica estaban todavía los judíos también, ¿no?, que de hecho convivieron, ¿no? La península ibérica, ¿no?, se les llama que fue, por así decirlo, las tres culturas, ¿no?, popularmente, ¿no?, que convivieron tanto judíos, musulmanes y cristianos. Como Toledo. Pues bueno, eso. Y bueno, también tienen, por así decirlo, tienen tiene también como un sentido simbólico, ¿no?, donde se supone que nace, ¿no?, esta orden religiosa, que es Jerusalén, ¿vale? Jerusalén sabemos que es una ciudad simbólica para todas las culturas. ¿Qué pasa? Esta orden, lo que se va a dedicar principalmente, la misión que he dicho, como he repetido anteriormente, es la defensa de la cristiandad. ¿Dónde van a acabar muchos de ellos? Aquí en España, ¿vale? Sobre todo lo que hemos dicho, en zonas fronterizas, ¿no?, como podía ser, ya sabemos que cuando se inicia la Reconquista, ¿no?, y cuando ya tiene mayor debilidad la cultura, no políticamente, culturalmente no, pero políticamente los musulmanes aquí en la península ibérica, es cuando se dividen, ¿no?, se fragmentan, ¿no?, en esos reinos de taifas, y ahí parece que se va aprovechando un poco para ganar terreno, pero estos templarios supuestamente se dan por disueltos en el siglo XIV, a principios del siglo XIV, concretamente en el año, si no me equivoco, 1312. Ajá. Yo es que he escuchado, a lo mejor, bueno, he visto en varios, a la hora de buscar información y demás acerca de este programa, pues que se dedicaban a proteger al peregrino
camino a Tierra Santa. Sí, Entonces yo me pregunto, si sus comienzos eran los pobres caballeros de Cristo y protegían a la gente que iba a peregrinar a Tierra Santa, ¿cómo es Pedro que alcanzó tanto poder? bueno, porque va a llegar, yo siempre digo lo mismo, vamos a tener en cuenta también lo que te digo, el contexto en el que nos estamos moviendo. Ahora mismo, un país, por ejemplo, mismamente Corea del Norte, que a lo mejor no tiene la misma población que Estados Unidos o Rusia, es un país bastante poderoso. ¿Por qué? Por el armamento, ¿no? En este sentido. ¿Qué pasaba? Antes era el factor humano. Ten en cuenta que los caballeros templarios eran casi 20.000 personas. Eran 20.000 la membresía, que es una barbaridad. Jolín. Por aquella época. Estamos hablando que, por ejemplo, en España había una población de 4 millones de personas. Entre 4 y 6 millones del contexto en el que nos estamos moviendo. Perdón, la península ibérica. Y el factor humano era primordial en las guerras militares, perdón, en las guerras medievales. Ese poder se va alcanzando poco a poco por el incremento, ¿no? de esa membresía que ellos van teniendo. Además, también, yo siempre pienso que esto de la Orden del Temple, aparte de esa reconquista, ¿no? que también apoyaron, ¿no? Aquí en la península ibérica, también siempre se quedó como ese factor romántico, sí, ¿no? A raíz de la Orden del Temple surgen un montón de leyendas, surgen un montón de, por así decirlo, de suposiciones, incluso suposiciones contemporáneas, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Que siguen diciendo que todavía esa Orden del Temple es realmente en el siglo XIV no se disolvió, que quedan algunos miembros, pero ahí ya nos entramos en temas de sociedades secretas, ¿no? De aquel momento, igual que puede ser la sociedad masónica. Y aquí en España realmente es que no conocemos muchos temas, ¿no? de ese romanticismo, ¿no? De que hay de esas sociedades secretas. De hecho, hay una leyenda, ¿vale? Que se empieza a forjar en el siglo XIV, XV, que dicen que los españoles somos realmente los inventores del crimen organizado, a raíz de una organización que empieza a nacer las Germanías de las cárceles, que se llama la Garduña. Dicen que nosotros en aquel momento, como la zona de Nápoles, la zona de Sicilia, todavía pertenecía a la Corona de Aragón, dicen que somos nosotros los que exportamos ese crimen organizado. Es decir, que España, sobre todo, ha contribuido, y sobre todo mi tierra de Extremadura, ha contribuido mucho a la persistencia de esa leyenda. Porque supuestamente hace 7 siglos que esta organización se disolvió. Pero siguen, ¿no? España siempre somos un país de eso, ¿no? Un país de románticos, ¿no? De querer perdurar, de querer mantener lo nuestro o de crear, ¿no? De ese tipo de leyendas. Ya, pero, a ver, yo es que escucho cosas tales como que los protegió antes de estar en la iglesia, de que el Papa, a través del concilio ese que has nombrado, porque hay 1000 concilios, a mí me encantaría profundizar en los concilios porque la verdad son súper interesantes a la hora de descubrir cosas. Yo el que estoy más puesta es en el de Nicea. Ese me tiene loca. Bueno, pues que me enrollo, que me voy por las ramas. No. Pues a través de que el Papa los dio tantísimo poder, anteriormente eran los pobres caballeros de Cristo y la mesa de Salomón o el templo de Salomón o algo así. Y eran tan pobres que protegían al peregrino y la moneda que tenían ellos era 2 caballeros en un caballo porque no tenían ni para caballos. Y que luego la iglesia haya hecho lo que hizo con ellos después de darlos ese honor, por así decirlo, pues la verdad, a mí me chasca mucho del por qué hizo eso. Bueno, pues se puede, lo que hemos dicho, ¿no? Para dar una explicación histórica, ten en cuenta que obviamente no es casualidad que Santiago de Compostela esté en el norte de España, ¿no? Que esté en lo que era el antiguo reino gallego. Por supuesto,
está la leyenda, ¿no? De que como Santiago, ¿no? Vino en su barca de piedra hasta, por así decirlo, la zona de Finisterre, después allí desembarca en Santiago y y crea lo que hoy conocemos todos, ¿no? De hecho, todos los veranos, ¿no? Los caminos se llenan de peregrinos. Exacto. Obviamente, para el Papa y sobre todo el tema de la península ibérica, que era una zona estratégica, ¿no? El Papa no pensemos que velaba simplemente por el alma de todos los cristianos, ¿no? Les gustaban los lujos, ¿no? Como sigue pasando. ¿Qué pasaba? Pues seguramente esos caballeros se dedicaron a defender a estos peregrinos, pero es que los peregrinos también tenían un factor político religioso, ¿no? En el sentido, ¿no? Sobre todo peninsular. Es decir, que todos esos peregrinos realmente entraban aquí, muchos de ellos se asentaban en la península ibérica, era como una forma, ¿no? De hacer esa repoblación cristiana, ¿no? En zonas, sobre todo, como era la cuenca del Duero, que estaba totalmente despoblada, ¿no? Y ya esos métodos de repoblación que empiezan a partir del siglo XI, el siglo XII, pero claro, la protección del peregrino conllevaba a que ese peregrino pudiera venir a un lugar sagrado, ¿no? Como era Santiago de Compostela, ¿no? Es un lugar por excelencia de peregrinación, perdón, de toda la Iglesia Católica. Ajá. En aquel momento, el Papa, pues, poco a poco, seguramente le iría dando esa serie de poderes. Lo que tú has dicho, empezaron como una orden monástica pobre y en poco más de 9 años, sobre todo por las hazañas militares, las hazañas de protección, como hemos dicho, Las cruzadas. poco a poco, las cruzadas, y poco a poco, pues esa membresía fue creciendo, ¿no? Interesaba, ¿no? Eso es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, contemporáneamente, ¿no? Salvando las distancias, pero bueno, si queremos ver un ejemplo de cómo, por ejemplo, el partido nazi crece en Alemania, ¿no? A partir de 1920 es un partido que se llama el Partido Obrero Alemán, pero como poco a poco, ¿vale? Por la oratoria, por lo que va contribuyendo, ¿no? A la sociedad alemana, cómo va creciendo, ¿no? Llegó a tener hasta 8,5 millones de afiliados, el partido nazi. O sea, que es una barbaridad. Esos datos ahora mismo, ningún partido de Alemania, ningún partido de España, ningún partido de Francia, del occidental, tiene esa membresía ahora mismo. Joder, impresionante. Bueno, vamos a temas más escabrosos. Si tú no sabes algo o no compartes esa opinión, tú me dices, Sara, por aquí no voy. Vale. Yo contestaré, ¿sabes? Me paso más llamada. Pedro, ¿tú crees que practicaban magia negra? ¿Eran herejes? Yo es que la verdad, bueno, a ver, lo que volvemos a decir, ¿no? Que a raíz, ¿no? De todo este contexto, ¿no? De magia, ¿no? De leyenda, siempre los caballeros templarios, al tener ese poder, pues bueno, se le puede atribuir, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que es una época, ¿vale? En que la hechicería, ¿no? El tema de los curanderos, de todo eso se estaba extendiendo no solo por la península ibérica, ¿no? Sino por toda Europa, y era un modo, ¿no? de esa medicina, ¿no? Que no existía por aquel momento, ¿no? Yo el tema de la magia negra, yo a día de hoy no sé si existirá o no, creo que es un tema, lo que tú has dicho, es un tema escabroso en el cual no se puede mezclar la historia, ¿no? con el tema de la Orden del Temple, pero sí es verdad que corren muchas leyendas, ¿no? De que muchos de estos caballeros templarios, ¿no? Venían de lo que era Oriente, ¿vale? Y traían algunos conocimientos, ¿no? De ciertos aspectos. Y bueno, que la practicasen o no, pues no se puede asegurar al 100%. Puede que la practicasen, que se lo creyese la gente, pues eso ya es lo que yo siempre digo, ¿no? Las creencias de cada uno o lo que pueda llegar a creer, ¿no? Porque al fin y al cabo la magia no deja de ser una forma de religiosidad, ¿no? También, al fin y al cabo, ¿no? De hecho, hay una especie de religión, ¿no? Que se llama Wicca, que cree en eso, solo que es magia blanca. En el caso de los caballeros templarios, lo que vuelvo a repetir, venían muchos de Oriente. En Oriente, antes no era algún viaje, me voy como ahora, ¿no? Conozco la cultura allí, no. Permaneces allí durante un tiempo, tienes mucho contacto con la gente.
no había, por así decirlo, no había hoteles, no había sitios, sino que muchas veces te quedabas en casa de ciertas personas que te acogían y entrabas en contacto con la cultura de allí. Pero vamos, esto está pasando igual que pongo el ejemplo de cuando Mérida, ¿no? También en época musulmana, cuando ya invaden Mérida, en la época musulmana, que pasa a llamarse, en vez de Mérida Augusta, empieza a llamarse Marida, hay como, por así decirlo, tienen ese contacto, ¿no? Con la cultura de aquí también. Hay contacto, hay enfrentamientos, pero al fin y al cabo los musulmanes que se quedan en Mérida tienen ese contacto cultural y aprovechan los recursos, ¿no? de esa ciudad también. De hecho, si vemos muchos sistemas de construcción de la Alcazaba, ellos utilizan ya el sistema de construcción romano, no son tontos. O muchos de los aljibes, muchas de las cosas, tú estás en contacto al fin y al cabo con esa cultura. Es cuando, si tú es igual que ahora, si tú te vas a Londres o te vas a cualquier país, ¿no? extranjero durante un año, mismamente Portugal, al fin y al cabo te prendas de esa cultura y algo traes, ¿no? de ese conocimiento. Obviamente, estos caballeros, si tuvieron contacto no simplemente con Oriente, sino de otras zonas europeas, ¿no? que también eran, por así decirlo, más gnósticos, más tenían otro tipo de creencias, ¿no? que no era ni el cristianismo ni la cultura musulmana, puede ser que las trajesen, que la practicasen o no, pero no hay, a día de hoy no podemos decir con claridad, ¿no? que hubiera una práctica, ¿no? de esa magia negra por parte de ellos. Ahí queda eso. El que lo vea. Cada uno que saque sus conclusiones. Yo doy mi opinión. Sí. No, yo doy mi opinión. Después. No, pero es que en internet circula cada, pues eso, teoría que digo, pues yo me tengo que empapar de estos temas para saber lo que es, lo que se ajusta a la realidad y lo que no. Entonces, pero bueno, si vamos a la quinta pregunta. ¿Qué misterio o reliquia guardaban los templarios con tanto celo? Pues bueno, eso también, ¿no? Crea ahí un montón, ¿no? O te la planteo de otra manera. ¿Es verdad que estaban detrás del Santo Grial? Sí, eso es lo que se suele decir, ¿no? Pero es que el Santo Grial, la lanza de Longinos, ¿no? De siempre, ¿no? Eso han sido cosas que son objetos sagrados. Pero es que te vuelvo a repetir y me voy otra vez, aunque sea a lo mejor repetitivo, al tema de los nazis, que es que supuestamente circula una leyenda aquí en España, ¿vale? Sí. Que no Hitler, sino Himmler, que era la mano derecha de Hitler, sí. Supuestamente vino aquí a España porque decía que el Santo Grial estaba en la abadía de Montserrat, en Cataluña. Sí. Es decir, que los objetos sagrados siempre se han buscado, ¿no? Se han querido proteger o se han querido tener porque se consideran perdón, como objetos de poder, ¿no? En este sentido. Es decir, por supuesto, una leyenda, perdón, una cultura, no, perdón, una orden monástica, una orden militar, como eran los templarios, que están rellenos, por lo que estamos viendo, de leyenda en muchos aspectos, pues seguramente circularía que está el Santo Grial. Lo primero que nos tenemos que preguntar es que si ese Santo Grial llegó a existir en algún momento. ¿Has visto el Código Da Vinci? No, no he tenido la oportunidad. ¿No has visto la película del Código Da Vinci? No. Pues cuando tengas tiempo, mírala. Vale. Yo lo que pasa es que, pero al fin y al cabo, el Código Da Vinci no deja de ser una novela, ¿sabes? Una novela o una película. Es una película. Es una película. Pero primero una novela, ¿sabes? Ya, sí, claro. Escrita por Dan Brown, pero créeme que te vas a sorprender porque según Dan Brown, bueno, aquí, jolín, tengo una mosca. Vuelvo. Según Dan Brown, el Santo Grial no era la copa mágica, sino que era el útero de una mujer. La que guarda.
la que guardaba el linaje real de Cristo, o sea, su sangre. De hecho, tú que eres profesor, hay una escena en la película que sale una pantalla de estas que se pueden escribir y se escribe Sangrial. Si tú partes, a ver, te lo deletreo, S-A-N y luego en el san se cortaba, ¿vale? No Sí. me creo que sea una mosca. No. Eso pues lo cortas y ya está. Donde el san, ahí se hacía un corte, ¿vale? Y luego grial, yo lo interpretaba como algo santo, no como algo santo, sino como a sangre real. Claro, es que el santo grial, no grial, es el santo de, por así decirlo. A ver, espérate, Pedro. Mira a ver si lo ves. Sí, más o menos. Bueno, pues en la película, Sí. si tú pones sangrial y cortas por la G, significa, yo lo interpreto como sangre real, no como algo santo, sino como a sangre real. Y bajo esa teoría, pues se construye hasta lo que historia, que, a ver, como has dicho tú antes, se puede interpretar, habrá múltiples opiniones que se lo crean, que no, yo soy de las que me lo creo, ¿vale? Pero bueno, yo respeto la teoría de todo el mundo, o sea que yo a lo mejor soy una loca del tema este, pero vamos, bueno. es que viendo, porque dices, bueno, es una novela, está novelado, sí, pero es que cuando tú te metes a buscar información y te das cuenta, por ejemplo, como el Concilio de Nicea, que también le tocan, y ves ese tipo de hechos reales que en verdad sucedieron, pues ya ahí armas una historia. Pero también tenemos al amigo Lute, que muchas veces le he entrevistado igual que a ti, que nos dice, claro, pero es que hay que tocarlo con pinzas, porque la teoría de antes lo interpretaban de una manera, y a lo mejor tú, con toda la información y con todo lo que hoy somos, lo interpretamos de otra. Entonces también, mira, yo sí que me lo creo, sinceramente, que estaré equivocada o no, pero... No, vamos a ver, claro, esto cada uno opina, ¿no? Al fin y al cabo y cree en eso. Yo, por ejemplo, difiero mucho, ¿no? De la novela de Dan Brown, no me la llegué a leer. Empecé a leerla, por supuesto, con todo el respeto, ¿no? De este señor, ¿no? Que es un gran novelista. Pero para mí, para mí, que obviamente puedo estar equivocado, Sara, también. Para mí, no deja de ser una novela, un señor que tiene una imaginación que a mí me parece envidiable y una capacidad escritora muy buena, pero para mí no deja de ser, ¿vale? Algo novelado, en ese sentido, para mí. Igual que lo que estamos hablando de los templarios. Siempre hay objetos sagrados, ¿no? Que todo el mundo quiere esos objetos sagrados, porque esos objetos sagrados se supone, ¿no? Que te dan una serie de poderes. Hemos puesto que incluso el ejemplo más contemporáneo, ¿no? Ahora, o incluso se llega a decir, ¿no? Que las sociedades masónicas, ¿no? También buscaban, ¿no? Ese tipo de objetos sagrados, ¿no? Para tener ese poder, muchas sociedades secretas. Esta teoría, Pedro, la de Dan Brown, es que el grial era los descendientes vivos de Jesús y María Magdalena, ¿vale? Y que ellos protegían a una, no sé cómo decir, no voy a decir secta, porque tampoco lo catalogan como sectas, pero Organización secreta. Una organización secreta, exacto. Que lo hacían llamar el Priorato de Sion, que eran, a su vez, los descendientes vivos de Jesús y María Magdalena. ¿Tú crees esto? ¿Existió de verdad? Yo creo que sí existió, vamos, de hecho estoy seguro que el Priorato de Sion sí existió, ¿vale? De hecho, por lo
poco, ¿no?, que he leído de ellos, dicen que se disuelve, ¿no? Ya en 1900, entre 1950 y 1960, ¿no? Ya se disuelve. Pero bueno, el priorato de Sion, eso también, de que sean descendientes directos de Jesús y María Magdalena, también, ¿no?, tenemos esa parte, ¿no?, de leyenda, o por qué se forman, ¿no?, muchas organizaciones secretas, ¿no? Más que una organización secreta, era como una organización fraternal, ¿no? La Sí, diferencia es, ellos, la organización fraternal es como también, por así decirlo, como que tampoco es, sí están de cara al público, como puede ser la masonería. Tú te metes ahora mismo y tiene su propia página web, ¿sabes? O sea, que sí. muy escondidos no están ellos. Y una Ajá, organización secreta, ¿no?, como muchas que hay, ¿no?, de la organización School, ¿no?, que se hablaba también, ¿no?, en ajá. esto, las fraternidades antiguas, sí son más, son aquellas que son más clandestinas, ¿vale? El priorato de Sion no llegó a ser del todo clandestina, sino que se sabe que sí existió, que se funda, pero que al fin y al cabo se disuelve, ¿no? Llega un momento que se disuelve porque oficialmente no se disuelve, ¿no? Esto es como todo. Pero realmente sí sé que sí, estoy seguro que puede que existiera, pero eso ya de que sean descendientes directos de De María Jesús. Magdalena, de Jesús de Nazaret, también es un tema y escabroso, porque hay que meterse, ¿no?, en la figura, no del Jesús religioso, sino del Jesús histórico. Claro. No es lo mismo el Jesús religioso que el Jesús histórico. Se sabe, Ajá. existió Jesucristo, por supuesto, que fue un predicador en un tiempo convulso, ¿no?, de la región de Judea, del Imperio Romano, pero no nos cuentan las muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, no nos cuentan que Jesús tuvo ciertos hermanos, que la Virgen no era también Exactamente. como pensaban, que San José, en vez de ser carpintero, era herrero, obviamente. No, y que en aquella época, el oficio de carpintería no era de personas humildes, al contrario, No, claro, era eran como maestros. hoy, exactamente, exactamente, que muchos dicen el pobre carpintero, no, de pobre nada. A ver, no era como el emperador, vamos a poner, pero efectivamente no era de recursos limitados, por así decirlo. Y lo de la teoría esta de que tenía más hermanos, yo sí que me la creo, porque me la creo porque, según dicen, en el concilio de Nicea habrás oído hablar de Arrio, Sí, del arrianismo. el arrianismo. Bueno, pues este hombre decía que había uno con ellos que se llamaba Tomás y que era el gemelo de Jesús de Nazaret. Pu- Entonces, Puede llegar a es, ser. es que la Iglesia, yo creo que ha desvirtuado la verdadera palabra de Cristo. Por eso ahora tenemos tantos conflictos a la hora de, pues de esto, de hablar de estos temas, porque claro, como no ha sido sincera, por así decirlo, Claro, después bueno, también del priorato de Sion se piensa, ¿vale? Se cree que fue realmente un engaño, ¿sabes? Que fue como una especie de engaño. Yo me decanto más por esta teoría, ¿vale? Que la de que eran descendientes directos, ¿vale? Que fue sí, como una forma de sacar tajadas, ¿no?, en aquel momento. Yo me sí. decanto más por la teoría del engaño, que existió, pero que tuviera una membresía grande, no lo creo, ni mucho menos. No, es que como se dice también que uno de los grandes maestres del priorato de Sion fue Leonardo da Vinci, Isaac Newton, entre otros, pero bueno, yo te nombro a estos que son los más conocidos. Pues por eso la película y bueno, el libro, que yo también me lo he leído, bueno, pues de alguna manera es como que apoyan la loca historia de Brown. No sé si me explico. Pero bueno, eh, ahí queda eso. A ver, ¿por qué la iglesia, volviendo a los templarios, por qué la iglesia los destruyó? Pues seguramente, más que destruirlos, yo creo que los fueron disolviendo y fueron perdiendo poder poco a poco. Ya sabemos que la Iglesia, pues, seguramente sería por dos motivos. Uno, que estaban ganando más poder,
que la propia Iglesia, ¿no? En ciertos aspectos. Y la segunda seguramente sería porque ya no les hacía falta a la Iglesia directamente. Es decir, llega un momento ya en que ya en el siglo XIV, ¿no? Parece, quitando la zona, ¿no? del imperio, ya cuando empieza, ¿no? Ya el siglo XV, ¿no? O el siglo XVI, ¿no? Con el Imperio Otomano, ¿no? Con el saqueo en 1453, ¿no? La caída de Constantinopla. Realmente en lo que es Europa, ya en la península ibérica, está muy debilitado, ¿no? También el tema de la cultura musulmana, de la política musulmana, y ya realmente cuando a alguien no me hace falta, pues lo quito directamente. Ya. En ese aspecto. Creo que pueden ser las dos teorías esas principales, ¿no? También el caso, ¿no? La historia, aunque esté escrita de un modo, no tiene por qué ser siempre, ¿no? Eso también el oficio, ¿no? Que tenemos los historiadores es indagar, ¿no? Sobre esos temas, ¿por qué, no? Buscar el porqué de las cosas, no lo que me ponga en internet o no lo que me ponga cualquier artículo. Yo puedo leer un artículo, ¿no? Sobre temáticas que yo manejo más, ¿no? Lo que te digo, cuestiones de leyenda, cuestiones a lo mejor políticas, y difiero mucho de eso, porque considero que no son así, ¿no? En cambio, siempre cuando vemos que pasa siempre, ¿no? Cuando alguien que aparentemente utilizamos como algo va ganando más poder que nosotros o va dejándonos de hacer falta, lo quitamos en medio. Bueno, pues vamos con la penúltima pregunta. ¿Tú crees que la orden desapareció desapareció o se da por hecho o por el contrario huyeron y se refugiaron a Portugal? Básicamente, ¿desapareció o emigraron a buscar otros apoyos? Bueno, yo como aquel momento me imagino, ¿no? Que los reyes, ¿no? La mayoría de los reyes católicos obedecían al Papa, pero sí es verdad, ¿no? Que muchos después se buscaban a sus propios ejércitos, ¿no? Personales, ¿no? No nos pensemos, ¿no? Que como nos venden, ¿no? Al Cid Campeador, ¿no? Que decían que era bueno, que era aquí por así decirlo, una figura nacional, cuando realmente era un mercenario, ¿no? Como la mayoría, ¿no? De aquel momento, ¿no? De las personas que luchaban, ¿no? Seguramente pues buscarían apoyo, ¿no? En un caso, ¿no? Un sitio, lo que hemos dicho, estaban aquí en Extremadura, ¿no? En un sitio fronterizo, ¿no? Como era Portugal. Seguramente a lo mejor algunos de ellos buscarían refugio, otros directamente no. Al disolverse la orden, se dedicarían a otro tipo de cosas o directamente muchos pues serían juzgados, ¿no? También, ¿no? O continuarían, ¿no? Con su labor guerrera. Y lo que hemos dicho, son mercenarios y luchando al frente de otros intereses, ¿no? Ellos luchaban en nombre de la Iglesia católica, pero bueno, si en aquel momento había que luchar en nombre del reino ya de Portugal o del reino de Castilla o del reino de Aragón, ¿vale? O la corona, perdón, de Aragón, se luchaba y ya está. Bueno, pues vamos con la última, Pedro, y ya te dejo a descansar. Vale. ¿Crees que a día de hoy haya caballeros templarios? Hombre, a día de hoy no, pero creo, o puede ser, ¿no? Que lo que hemos dicho, ¿no? Al fin y al cabo hay ese interés, ¿no? Por mucha parte de la sociedad, ¿no? De mantener ese romanticismo. ¿Quién sabe, ¿no? Si hay alguna sociedad, ¿no? Que siga manteniendo, ¿no? Esa leyenda templaria. Ya he dicho yo que, por ejemplo, en muchos pueblos de Extremadura, como es el caso de Jerez de los Caballeros, sigue viviendo esa cultura templaria. Incluso se hace el Festival Templario todos los años. Ajá. Bien. Es una fiesta de interés turístico, ¿vale? Que se va a todo el mundo, porque es que ves la ciudad y prácticamente, o el pueblo en este caso, todo el mundo se vuelca, ¿no? Porque saben, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Que sí hubo la presencia allí de templarios, que la Orden del Temple fue muy importante y de hecho es que la escuela de fútbol de niños allí se llama Escuela Templaria. Con eso te digo todo. Jolín. Para que veas la dimensión, ¿no? Que tuvo allí en ese pueblo. A día de hoy yo creo que templarios no hay. Que algún romántico quiera, ¿no? Seguir manteniendo esa leyenda, ¿no? Con alguna organización. No tiene por qué ser. Yo lo digo, Pedro, yo en otra vida fui templaria. yo lo digo porque es que tuve un sueño que fuera, bueno,
Ya te lo comentaré un día fuera de cámaras, porque si no van a decir esta está pirá. No, hombre. Pero tuve un sueño, pues hará cosa de 10 años, y la frase, me acuerdo perfectamente de cada detalle del sueño, porque yo a la hora, como soy sensible, por así decirlo, pues intento quedarme en los sueños que encuentro una cierta lógica, intento quedarme con todos los detalles. Bueno, pues yo dije una frase que me imagino que sería en latín, o vete tú a saber, que estábamos huyendo, que la recuerdo perfectamente, pero por más que busco, yo no sé, me la sé de memoria pronunciada, pero por escrito no me la sé, obviamente, por eso a lo mejor no lo encuentro. Pero a ver si algún día te lo cuento así sabes tú. Sí, Porque es que, mira, aquí en cámara me da vergüenza. no, Me da vergüenza. Y yo me acuerdo perfectamente de cada palabra. Joder. Pues sí que tuvo ese sueño. Ya han pasado 8 o 9 años tranquilamente. En el 2010, pues, no, 12. 12 Y no años. sé, no se me ha olvidado. Pero bueno. Pues nada, Pedro, un placer haberte tenido aquí con nosotros. Volveremos a hablar de cátaros. ¿Sí? Y veremos a ver qué sacamos en claro con esa parte de la historia, aún desconocida por muchos, yo la primera. Y nada, decir a todos los oyentes, a todas las personas que están hoy aquí con nosotros, que a pesar de que es un falso directo, yo estaré ahí en el chat y demás, decirles que muchas gracias por la espera. Y a ti darte las gracias infinitas por estar con nosotros. De parte de todo el equipo de Paranormalia te damos las gracias. Vale, muchísimas gracias y nada, un placer. Y bueno, los cátaros es un tema más escabroso, pero yo creo que va a ser un tema que va a gustar más que los templarios, porque tiene... Sí, porque la historia está, a ver, de los templarios. Si yo este programa le he hecho porque la gente me lo pide, ¿vale? Pero aparte de eso, a la hora de buscar información de los templarios y cátaros, es que te haces un lío. Entonces, para hablar de los cátaros, o sea, para hablar de los cátaros, tienes que saber un poco lo que era la orden templaria para no confundirte. Por lo menos a mí me pasa. No sé si a ti opinas lo mismo o difieres. Hombre, ten en cuenta que unos eran cristianos y otros eran gnósticos. A ver, yo también es que me dedico a esto, Sara, ¿sabes? Que a lo mejor me habla de la teoría de la relatividad, no tengo ni idea, ¿sabes? Pero el tema histórico, más o menos, sí se hace una diferenciación y ya veremos que sí pueden tener ciertas similitudes, pero tienen mucha diferencia. Ajá. Vale. Pues nada, Pedro, un placer, lo dicho. Gracias por estar esta noche con nosotros. Venga, muchas gracias a vosotros y a todas las personas que se han tomado un ratito para vernos. Vale, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, espero que hayáis disfrutado todos con este programa, tanto como para nosotros ha sido un reto el poder haberle creado, porque a la hora de buscar documentación ha sido muy tedioso, la verdad. Y como digo yo siempre, chicos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Pedro, gracias, equipo. Y como digo siempre, hasta el próximo programa, amigos. Hasta entonces y aún después, sean todos muy felices. Nos vemos a la próxima. Neil Armstrong, 38-year-old
American standing on the surface of the moon. On this July 20th, 1969. That's one